Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acá nos encontramos con la diputada Graciela Bianchi, que estamos muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación de venir. Es nuestra primera invitada del mundo político, digamos. Así que bueno, muchas gracias, Graciela. No, al contrario, para mí es un gusto que los jóvenes consideren que yo puedo decir de cosas interesantes. La agradecida soy yo. Sí, bueno, bueno, les comento un poco quién es Graciela Bianchi. Sos escribana, abogada. Soy profesora de historia. Profesora de historia y abogada. Escribana ¿no? y abogada, sí. Todo eso. ¿Cómo hiciste para estudiar tengo todo eso? una especialización en supervisión, en gestión con énfasis en supervisión educativa. Mirá, bueno, fuiste directora de Bausá muchos años también. Te digo más, hoy justo le conté a una persona que conozco que fue alumno del Bausá y me habló muy bien de vos. Me dijo que eras un poco botona, me dijo, pero Sí. pero que 5.000 estudiantes por día, si no sos un poco botón, se te van de las manos. pero que tiene un buen recuerdo, me dijo. Así que, bueno. Bueno, estamos acá para arrancar la entrevista con Graciela Bianchi. Nuevamente agradecerte y arrancamos. Juca, ¿querés empezar vos? Bueno, yo en realidad anduve informándome un poquito, viendo videos, es un poco la tarea que tenemos nosotros acá. Y una cosa que me surgió interesante es que vos arrancaste en el Frente Amplio. Sí, claro, yo soy fundadora del Frente Amplio, porque yo nací en el año 53, así que en las elecciones del 71 voté. Y en mi casa yo lo pongo entre comillas porque no uso más la categoría de izquierdas y derechas porque tiraron el muro de Berlín, pero en mi casa se era de izquierdas. Mis abuelos vinieron en el año 25 escapándose de Mussolini y lo que hicieron fue, cuando pudieron hacerse ciudadanos, votar a la lista 63, que era el Partido Comunista. Mirá. Pero nunca fueron obsesivos, fanáticos ni nada por el estilo, al contrario. En cuanto conocieron el Uruguay, fueron amantes de la República, de la educación pública y me educaron igual que mis padres. Vinieron los 4 del mismo pueblo, por las mismas razones, sobre esas bases. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo fue tu infancia y adolescencia? ¿Cómo aparece sobre todo esa pasión quizá por la política o cómo arrancaste a militar dentro del frente? Porque De mi familia, la política era cosa de todos los días. Además, como nunca el Partido Comunista, por suerte para el país, siempre se era oposición, ¿no? Pero oposición razonable. Claro. Y mis abuelos eran muy agradecidos porque mis padres pudieron estudiar siendo ellos muy pobres. Mis abuelas eran empleadas domésticas, mis abuelos jardineros. Mis padres fueron al Bausá ya, en la década del 40, fueron compañeros del hijo del presidente, Valla Verres, porque coinciden que ahora fallecieron mis padres, pero tenían la misma diferencia de edad que Jorge y Luis, los hijos del presidente, y de verdad se sentaron en los mismos bancos del Liceo Bausá. Y para los italianos que venían de un régimen no solamente fascista, sino absolutamente aristocrático, como era el italiano, que sus hijos pudieran estudiar y con los hijos del presidente. Así que en mi casa la política se compraba mucha prensa, no había obviamente los medios que hay ahora, pero en mi casa se compraban por lo menos 2 diarios por día y el semanario Marcha, los viernes siempre. El semanario Marcha. Sí. Y bueno, y si se escuchaba radio, audiciones políticas, lo que era la radio del Partido Comunista, en aquel momento Radio Nacional. Y bueno, siempre la política fue una actividad que nos interesó, me interesó, y cuando empecé el liceo empecé a militar bastante en la Asociación de Estudiantes de Secundaria, porque es claro, me tocó vivir una época muy complicada, cuando los tupamaros decidieron alzarse contra la democracia en el 63. Obviamente, ¿Cómo lo viviste vos eso? Horrible, por eso los tupamaros van para un lado y yo voy para el otro. Horrible, porque había que vivirlo. Yo siempre digo, incluso lo digo como profesora de historia, no hay historiador, por más brillante que sea, que pueda escribir el día a día de los que nos tocó vivir en la dictadura. A los jóvenes nos quitaron la juventud, porque realmente era muy duro pasear, caminar, si eras joven peor, te paraban por cualquier cosa, claro, todos éramos sospechosos, y bueno, las bombas explotaban por todos lados, aparecían gente asesinada, policías, gente como el señor Burgueño en Pando, porque estaba esperando el ómnibus cuando se les ocurrió la toma de Pando. Fue una juventud complicada. Pero bueno, el Frente Amplio fue una coalición creada para enfrentar a la ultraderecha y a la ultraizquierda.
perdimos con éxito. Y vos pensás que Sereni en un momento creo que hasta se evaluó, no estoy muy seguro, de formar el Frente Amplio dentro del Partido Colorado, Mirá, o se habla mucho de eso. Eso yo no lo conozco. Yo la verdad es que en esa época era joven y estábamos en la fundación, no sé si hubo negociaciones en ese sentido, al menos que yo sepa, no. Pero él era ballista, de origen ballista, sí. Un militar ballista, lo típico que era en el ejército uruguayo. La mayor parte eran colorados. Y bueno, y había blancos también, pero la mayor parte eran colorados. No, esa es la idea de los frentes populares, es una idea que la izquierda, a partir del principio del siglo XX, el Partido Comunista en especial, la formación de los frentes populares era un objetivo para tratar de ganarle en el Uruguay a los partidos fundacionales. Acá la ley de Lemas les impidió bastante esa coalición, pero bueno, después se logró formar. Y bueno, había gente de todos los sectores, había blancos, colorados, independientes, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, que eso fue una cosa extraña. Que había perdido peso, ¿no? Bueno, prácticamente está desaparecido, pero es más, votamos bajo el lema Partido Demócrata Cristiano, porque no teníamos lema. Pero fue muy buena la militancia para las elecciones del 71. Ahí se llamaron a la calma los guerrilleros sobre todo, y en consecuencia la represión también. Bueno, pudimos llegar a las elecciones y bueno, después las cosas se fueron a empeorar. Y la juventud de mi generación fue una juventud perdida, porque el golpe de Estado fue tremendo, los que teníamos antecedentes políticos, yo me afilié a la Juventud Comunista 2 meses antes del golpe de Estado. Y bueno, cuando los comunicados 4 y 7, que el Popular, el día que se publicaron, el Popular, la tapa del Popular llamaba a apoyar a los comunicados 4 y 7, que eso para mí fue el comienzo del golpe de Estado. Consecuencia, yo me alejé totalmente, pero ahí ya empezó la dictadura. En consecuencia, después hubo que militar en la clandestinidad. Sí, eso te quería preguntar, ¿cómo viviste los años de dictadura? Con mucho miedo. El que diga que no tuvo miedo, mucho miedo. El miedo, lo que tenés que tratar de hacer es que no te paralice, pero mucho miedo. Yo tenía antecedentes políticos, si aparecía el archivo, iba presa. ¿Llegaste a tener algún tipo de inconveniente? Mira, lo que sí me pasó es que Nivia Sabalzagaray, que era una compañera mía de LIPA, que fue la primera, diría yo, comunista que fue tomada prisionera en el año 74 y la mataron en la tortura. Ella era la secretaria del Frente de Finanzas de la Juventud Comunista y se reunió en mi casa, mi casa de mis padres, ¿no? De soltero. Y me avisaron que me fuera porque había caído Nivia y bueno, digo, ¿dónde me voy a ir? Me voy a quedar, que sea lo que tenga que hacer. Y a los pocos días, lamentablemente, me avisaron que le habían matado. El mismo Marcos Carámbula le hizo la autopsia cuando le dieron el cadáver con el cajón cerrado, sin vigilancia militar. Lo llevaron al interior de donde ella era y pudo ver que en esa autopsia medio precaria que le hizo, pero era estudiante de medicina, que tenía la fractura en el hueso del cráneo. O sea, aparentemente en hacerle el submarino la mataron. Esas eran cosas casi diría que normales. Esa fue tal vez la más, digamos, cercana, la que puso en riesgo, obviamente, mi familia, mi propia integridad y el dolor de perder a una amiga que nunca en su vida había empuñado un arma, ¿no? Bueno, ¿sentís que esa represión de ideas que tuvo la dictadura fomentó capaz tu ideología política? En realidad lo que me hizo fue muy independiente. Porque si yo no hubiera visto de cerca siempre las cosas, tal vez me hubiera equivocado más de lo que me equivoqué bastante tiempo, ¿no? Pero ¿En qué sentido? En el sentido de que defendí cosas que no podían haber sido defendidas. Es decir, jamás, si bien me desilusionó el Partido Comunista y no quise saber de nada, nunca me afilié a la juventud sí, pero al partido no. El hecho de defender el régimen cubano, no estaba muy convencida de lo que pasaba con la Unión Soviética, pero tampoco me oponía demasiado. ¿Se hablaba de eso, Graciela? Sí, se hablaba, sí. Al menos el círculo de gente con la que yo me movía se hablaba. Sí, incluso durante la dictadura, mi familia toda
porque mis primos, los primos hermanos de mis padres, todos más o menos vinieron del mismo pueblo y por las mismas razones. Era una familia muy politizada. Y siempre fuimos muy comprometidos. En el 80 militamos por el plebiscito. Ahí yo no lo conocía, Germán Araujo, pero desde la radio él repartía carnet de prensa, que yo tenía uno, que me lo robaron hace poco cuando me robaron la cartera, lo tenía de recuerdo. Íbamos con el carnet de prensa, íbamos a los lugares de votación, a los circuitos, a controlar el escrutinio, y después pasábamos, no había celulares, pasábamos por teléfonos públicos a la radio los resultados, para que más o menos hacer un paneo de coincidencia, que eso parece hoy día una tontería, pero en ese momento, en el 80, los militares estaban en pleno apogeo, y ahí quedábamos registrados, obviamente. Y bueno, y después las internas del 82, que se trabajó bastante también, muy cerca del Partido Nacional, porque en el exterior el Partido Comunista tenía cierta alianza con la gente del Partido Nacional wilsonista, en especial con Wilson, formaron lo que se llamó la convergencia. Yo te quería preguntar, vos decís que más allá de las internas, ¿no? En el 80, luego de tanta división política que hubo en el país, luego de la elección quizá dudosa de Bordaberry, ¿cómo es? O sea, vos sentís que, como profesora de historia tal vez quizás también, que por primera vez los partidos políticos uruguayos en mucho tiempo logran tener un punto de unión? Sin duda. Esa era la gran alegría que teníamos todos y la gran ilusión. Que después de todo lo que estábamos pasando y sufriendo, todos los partidos políticos, porque los blancos y los colorados pasaron también muchísimas cosas, no solamente el Frente Amplio, sí, estábamos muy unidos. Por eso se formó inmediatamente, antes de que pudiéramos votar en el 84 la concertación, o sea, estábamos de acuerdo programáticamente, teníamos la esperanza además que toda la gente que había estado en el exilio, en especial con Wilson, los que estuvieron presos como Sereni y muchos otros más, que todo eso nos sirviera, sobre todo los que éramos más jóvenes, teníamos la esperanza que nos sirviera para unirnos. Desgraciadamente no fue así. ¿Jugaste esa mano? No, en realidad me pareció interesante ver como esa tendencia de tu carrera política de estar siempre del lado de la oposición, ¿no? Pues sabes que mis hijos, yo tengo 2 hijos. Pensamos lo mismo y eso no la coordinamos la pregunta. Mira, yo tengo 2 hijos, uno tiene 40 y el otro 38, son grandes. El otro día hablando con el de 38, que es arquitecto, me dice, la verdad, yo creo que él iba a ganar, genial, vos te vas a pelear, porque vos no te llevas bien con el poder. A ver, no es que tenga nada especial contra el poder, yo lo que creo es que el poder no puede ser un fin en sí mismo, sino que tiene que ser un medio para que todos los ciudadanos podamos vivir mejor en un país republicano, democrático. Por ahora Luis me da esa seguridad, que no lucha por el poder en sí mismo. Y además hay otra cosa que a mí me cuesta entender, y es difícil ejercer. Hago un paréntesis por si la audiencia entiende. Luis Lacalle Pou. Sí, yo como soy luisista lo llamo. Toda la vida lo llamé. Sí. Bueno, entonces el tema de que sea compatible la ética con la política. Sí. Eso para mí es una lucha que hay que llevarla a cabo dentro de lo que nos dedicamos a la vida política. ¿El Frente Amplio perdió esa lucha? Porque Mariano Arana no hace mucho dijo que quizá el poder achanchó al Frente Amplio. Bueno, Mariano Arana es una persona que yo respeto mucho, porque es de los Frente Amplistas nativos, como yo me llamo nativa también, de los Frente Amplistas nativos, que tenemos principios, que no fundamos el frente ni luchamos para tener un cargo, para ser senador, para ser diputado, para ser ministro, para enriquecernos, no, éramos militantes y Mariano tiene esas características, ¿no? Es una persona a la cual yo le tengo muchísimo respeto, es muy honesto, puedo no estar de acuerdo que siga optando al frente, me parece que eso se está equivocando, pero es una cuestión que lo hace con mucha lealtad. Pero sí, es así. El frente fue dejando por el camino
los principios con Mariano. Mariano se dio cuenta hace muchos años, porque él era senador cuando yo era secretaria de Araujo en el 85, y él un día comentando por un problema que le avisé: mirá que están tirando abajo un edificio histórico que vos siempre los estás defendiendo, pará la intendencia. Después del 90, perdón, después del 90, ya era intendente, sí, yo era intendente de Tabaré. Paralo porque es una pena en la avenida Joaquín Suárez. Me dice, los compañeros siempre preocupados por el índice de jubilatorio al que van a alcanzar y no por... Ese tipo de comentarios que yo sé que a Mariano esto no le va a molestar que lo diga, porque era muy de él y es muy de él, ¿no? Que no es lo que predomina en la política. Pero bueno, y el Frente, yo lo identifico como la gente que se hace rico de golpe porque saca la lotería o por distintas razones. El nuevo rico que llega al gobierno y al poder, y entonces no les dan las manos para acaparar las cosas. ¿Crees entonces en la rotación de poderes? Como... ¿En la rotación de partidos? Sí, o sea... Claro, obvio, estoy totalmente en contra de las mayorías absolutas. La gente se los dio legítimamente. Yo creo que la gente cuando vota no piensa que va a dar mayoría absoluta, pero bueno, sí, por supuesto. El Uruguay fue un país de pactos, fue un país de acuerdos a lo largo de su historia, incluso en el siglo XIX, que fue muy, muy difícil la historia del Uruguay, pero siempre se salió por pactos, por acuerdos. Yo siempre digo, somos hijos de clemencia para los vencidos, somos hijos de ni vencedores ni vencidos, y bueno, y ahora esta gente, yo lo asimilo como profesora de historia, a cuando los rusos, los soviéticos, los comunistas soviéticos hicieron la revolución, llegaron al Palacio Invierno, a los Ares, y se encontraron tan enseguecidos con tanta riqueza que se colgaban de las lámparas de cristal. Bueno, yo siento que hicieron eso. Se encontraron con el poder, se encontraron con el Estado, con los altos oficiales, con los viáticos, con la plata, con todo, y se colgaron de las arañas de cristal. ¿Pensás que la historia, vuelvo a tu rol como profesora de historia, le va a reconocer quizás el esfuerzo al primer gobierno de Sanguinetti, al gobierno de Lacalle y sobre todo a Jorge Valle durante la crisis del 2002? Yo estoy acuñando, lo he usado varias veces. Porque hoy le golpean mucho a los tres. Sí, yo estoy usando un concepto que la verdad que no sé cómo me vino a la mente, lo debo haber leído de algún lado porque a mí no se me ocurrió, pero que la verdad es hija del tiempo. Porque, claro que sí, la historia necesitamos un periodo que a veces es más corto, a veces es más largo, para sedimentar los enfrentamientos y los rencores. Y además el Frente creció después del 85, justamente como los tupamaros entraron al Frente, creció sobre la base del enfrentamiento, la conspiración, el resentimiento, decir de los partidos fundacionales algunas cosas que eran ciertas y otras cosas que no, y que se siguen repitiendo ahora, como por ejemplo que la gente comía pasto en la crisis del 2002, lo repitieron hasta ahora, y fue falso, como muchas cosas que hubo hechos de corrupción, obviamente, hechos de corrupción individuales va a haber siempre, lo que importa es si se condenan y si además se expulsan de los partidos. Y bueno, y el Frente Amplio llegó con esa costumbre de ensuciar la cancha, como decían ustedes los chimbines, y bueno, y está costando, pero creo que por suerte la historiografía científica siempre se hace lugar y está despacio. Está demorando, sí, eso te iba a decir. Muy despacio, porque en general los que se dedican al estudio de la historia son de izquierda, recordar un poco la historia oficial. ¿Por qué se da eso? Que las ciencias sociales, las humanidades, la gente suele ser siempre casi toda de izquierda. O sea que no sé. Y te lo digo como alguien que seguramente perteneció a ese grupo. Yo considero que es porque buscás el cambio social, buscás la mejora de la sociedad. Creo que la derecha, a ver, no me gusta usar derecha, pero creo que los otros sectores también, pero le hacen más énfasis a lo popular, a lo pobre. Se jactan más de esas cosas. Se jactan más de esas cosas y tienen esa tendencia. Ahora, yo que tenía profesores de historia bien de izquierda, y tenía primer de voto también como profesor de historia, o sea, pero nunca fueron panfletarios como son ahora. O sea, los profesores de historia que yo tuve, que eran autores de los libros, sí, eran de izquierda, muchos estaban incluso en las listas del Partido Comunista, pero a nosotros no nos adoctrinaban. Yo lo que entiendo, el IPA sobre todo, yo lo que entiendo es que ahora se está adoctrinando, porque además a los chicos más chicos sin duda,
pero incluso en los centros de formación docente. Yo veo libros que se utilizan que la verdad dan vergüenza, dan mucha vergüenza. ¿El plan de 2006 en ese sentido tiene algún tipo de influencia? La reformulación de 2006, yo estaba en el Consejo de Secundaria, fue el primer cargo de confianza que ocupé en el primer gobierno de Vázquez, se hizo en ese momento, por eso se llama reformulación 2006. No, en realidad lo que se hizo fue un cambio, una colcha de retazos, tomando de planes distintos, de apuro para tratar de salir del plan 76, en realidad seguimos con la reformulación 2006. No, nunca hubo una indicación por escrito de que eso se debiera hacer. Siempre los profesores defendimos la laicidad y defenderla, la posición de todos. Bueno, se defiende, ¿no? Yo tengo, no voy a dar mucho detalle, pero conozco profesores que me dicen que la laicidad no existe. Bueno, hay ataques sistemáticos. Ahora yo estoy llamando al CODICEN, varias veces lo he llamado, y a los consejos por muchos libros. Algunos los hemos logrado detener, que se usan, que están claramente sesgados. Hay actos en los institutos de enseñanza que no pueden haber. Bueno, ahora próximamente, cuando la próxima sesión de la comisión va el CODICEN y va a ir el MIDES, citado por mí, pues justamente por encuestas que se están haciendo en los centros educativos, actos políticos que se están haciendo, que son muy graves porque la laicidad no es neutralidad. La laicidad es dar todas las opciones, pero si yo le doy una opción sola a los chicos, o le doy una versión sola, y además hay otra cosa que hay que defender con los menores. Nuestra Constitución dice que la responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres, y en consecuencia no se puede pasar por encima de los padres, y eso para mí es fundamental. ¿Juca alguna pregunta por eso? Bueno, en realidad me quedan dos preguntas. Una es, el Frente Amplio actualmente se dice como que la educación ha mejorado en comparación con antes de la presidencia del Frente Amplio. A nivel popular, ese sentimiento como que no se comparte. ¿Por qué crees que es así? Y a nivel técnico tampoco. Tampoco. Porque el Frente Amplio lo usa como bandera falsa, sobre todo utilizando la construcción de edificios que sí nadie lo discuta, $2.000 millones por año que tuvieron para gastar, bueno, sería que no hubieran hecho algún edificio. Pero dicen, por ejemplo, que antes terminaban el liceo 2 de cada 10 y ahora son prácticamente 4. Al revés. Nosotros teníamos una escuela primaria muy buena, que vos egresabas de la escuela primaria pública con un nivel superior a lo de los bachilleratos actuales. Yo fui directora de 18 años en bachillerato, sí. Así que sé cómo salen. Primer lugar. Segundo lugar, por la evolución de la humanidad y del conocimiento se necesitaban mucho menos años de escolarización. Entonces estuvo haciendo el primer ciclo de educación medieval básica, o sea, primer ciclo, ya tenías una muy buena formación. Y después si querías seguir superándote, llegar a la universidad, bueno, hacías preparatorio, pero eso lo podía hacer todo el mundo, los trabajadores también. Lo que pasa es que ahora, como el nivel ha bajado tanto, tenés que aumentar los años de escolarización para tener un mínimo de por lo menos saber leer y escribir, y además el mercado laboral exige más años de escolarización. Ahora con cursos, ni siquiera con cursos de grado, ni con carreras de grado te alcanza. Bueno, y mi última pregunta en realidad, vi una entrevista que tuviste en el Canal 4 y mencionabas a José Mujica como el peor presidente de la historia del Uruguay. ¿Por qué? ¿En qué se basa eso? Y yo lo voté. O sea que... Yo les tengo que pedir disculpas a la gente. Hiciste introspección. Y lo que pasa es que fue un líder carismático que bueno, distinto a todos los que estábamos acostumbrados, pero cuando llegó al gobierno, bueno, aplicó los criterios que fueron el motor de su vida. El fin justifica los medios, la democracia no importa, la república menos, el pobrerío, como él dice, o los pobres para él son un pretexto para mantenerse en el gobierno. Cultivó el populismo, cultivó el pobrismo, o sea, cultivó especialmente el no estudiar, el que no es necesario tener títulos universitarios o tener formación académica. Lo dijo en el Parlamento, de hecho. Por supuesto. Y además, un desquicio hizo con la economía.
que si bien estaba Astori en la vicepresidencia y el equipo económico obedecía a Astori algo pudo salvar, pero la verdad fue un desquicio con todo lo que terminamos brutal del déficit fiscal. Se llevaron puesta la petrolera, 200 millones de dólares en la reclasificadora, plata tirada y despilfarrada, porque total, dale que va, porque sí. no importa. Teníamos, vamos a matar, no vamos a guardar. Eso es lo que se dice ahora. Y bueno, en consecuencia, yo siempre digo, cierto, que a Astori hay que reconocerle que salvó muchas cosas, pero podría haber salvado mucho más si hubiera querido. Mujica fue un cambalache como presidente. A ver, yo no tengo nada personal contra él, excepto que fue guerrillero y eso a mí me molesta mucho. Es bastante cercano a la gente. En mi casa fue a hablar conmigo en el año 2011, cuando me vio muy enojado, cuando me fui del Códice. Sí, lo escuché, creo que no sé qué canal hablaste de eso. Sí, porque eso solo en el Uruguay pasa. Esas cosas son a reconocer. Yo reconozco esas cosas. Imagínense a Vázquez haciendo eso, pobre que ahora está enfermo, pero Vázquez tiene un estilo muchísimo más aristocrático. Ahora, lo que hizo en Uruguay fue algo muy grave, y sobre todo se apoderó el MPP, o sea, el nombre civil de los Tupamaros, más el PVP, más la 711, que ahora no queda nada, pero bueno, la gente se fue redistribuyendo, se apoderaron del Frente Amplio. En consecuencia, el Frente Amplio, dominado por los sectores radicales, pone en el país en lo que Humberto Eco llama la democracia en riesgo, ¿no? Cuando las mayorías absolutas no respetan a las minorías, y en consecuencia la democracia está en riesgo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ya seguimos en el siguiente bloque con la entrevista a Graciela Bianchi.